Listo, doctor. Bien, muy buenas tardes nuevamente. En este Día de la Medicina Peruana, en que recordamos el sacrificio de Daniel Elcis Carrión, quiero extenderles un abrazo a todos ustedes, a pesar de que todavía no son médicos, pero van en este camino. Y en este día que renovamos nuestro compromiso de luchar por el bienestar de la población, como reza el himno de nuestro querido San Fernando. Quisiera, por favor, que me certifiquen si es que me están escuchando y están viendo mi pantalla. Sí, doctor, se le escucha claro y se ve su pantalla también. Bien. Buenas tardes nuevamente. Hoy, en lo que me corresponde a mí, terminamos este ciclo de charlas. Con esto son 4 charlas que han tenido la gentileza de invitarme. De tal manera que vamos a terminar el día de hoy con esta clase de intoxicaciones por sustancias asfixiantes, básicamente hablando de intoxicación por monóxido de carbono, que es la más frecuente y que es un tanto difícil de diagnosticar. Repito, en toxicología y en los servicios de emergencia, los diagnósticos van a ser básicamente basados en la sospecha clínica. Entonces, y debido a algunas particularidades de esta sustancia, se va a hacer especialmente un tanto más difícil que las otras sospechar o confirmar intoxicación por monóxido de carbono, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Empecemos entonces señalando que el monóxido de carbono, no el dióxido de carbono, sino el monóxido de carbono, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, el monóxido de carbono, CO, es un gas tóxico incoloro, no tiene color, no es lo que ustedes ven, por ejemplo, que eliminan los vehículos, es un gas incoloro, inodoro, no tiene olor, no es irritante para las fosas nasales, para los ojos ni para la piel, es una sustancia que está en el medio ambiente y que pasa totalmente desapercibido, resultante de la combustión incompleta de productos carbonados. Entonces, reiteramos el primer concepto. Es un gas que, si bien es cierto es tóxico, también hay que mencionar que no tiene color, no tiene olor y que tampoco irrita determinadas estructuras de nuestro organismo, básicamente ojos, fosas nasales y piel, y que es el resultado de una combustión incompleta de productos carbonados. No es un derivado de petróleo, es un producto derivado de la combustión incompleta de sustancias carbonadas. ¿Cuál es la función o cuál es la fisiología de este tipo de tóxico en monóxido de carbono? Lo que hace esta sustancia es unirse a la hemoglobina, mioglobina, citocromo P450 y el AAA3, de tal manera que compite de forma bastante ventajosa con el oxígeno en su unión a la molécula de hemoglobina. Recuerden que nosotros, para poder vivir, necesitamos de oxígeno, y el oxígeno que es tomado del medio ambiente al momento que respiramos tiene que ser una transferencia a nivel de la membrana alveolo capilar, luego unirse la hemoglobina para que, mediante el compuesto conocido como oxihemoglobina, sea transportado por la sangre y a través de los vasos sanguíneos hacia las células más distantes del cuerpo humano para terminar en el producto del metabolismo aeróbico de las células con la que cuenta el organismo. Pero fíjense que nosotros sabemos perfectamente que una molécula de oxígeno se une a una molécula de hemoglobina se une a 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Eso es lo que se hace. O sea, una molécula de hemoglobina tiene 4
puntos donde se puede unir el oxígeno y de esa manera ser transportada. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una intoxicación o una sobreexposición al monóxido de carbono? Que este monóxido de carbono es entre 200 y 300 veces más afín. Tiene una afinidad entre 200 a 300 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, le es fácil, mucho más sencillo, ocupar los receptores. Y ese grado de ocupación de los receptores por el monóxido de carbono que genera finalmente carboxihemoglobina es de 200 a 300 veces más rápido, repito, y es lo que genera las alteraciones clínicas que vamos a ver más adelante. Entonces, es un producto incoloro, inodoro y no irritante, ¿sí? Es un producto que se une entre 200 a 300 veces con mayor afinidad tanto a la hemoglobina, a la mioglobina, al citocromo P450 o el AA3, con una afinidad de 200 a 300 veces más que como lo hace la molécula de oxígeno, para finalmente formar carboxihemoglobina, que es la responsable de la sintomatología que presentan este tipo de pacientes. Estas son las fuentes de producción, se producen normalmente en casa. Fíjense, una de las fuentes de producción de monóxido de carbono son las estufas. En los hogares, las chimeneas, las cocinas, la calefacción, los termotanques para esas temporadas de invierno, los braseros, como por ejemplo cuando hacemos parrilla, este tipo de parrilla no es una caja china, es una parrillera. Otra de las cosas, de los lugares donde más se produce también producción de monóxido de carbono son las calderas que pueden haber en casa, y esto en algunos casos en algunos restaurantes se puede ver muy cerca de nuestros asientos. Y por supuesto, una de las más frecuentes y que muchas veces pasa desapercibido son los tubos de escape de los vehículos antiguos o los vehículos que no tienen un adecuado mantenimiento. Entonces, fíjense, esto son las fuentes de monóxido de carbono en la casa: estufas, chimeneas, cocinas, calefacción, termotanques, braseros y tubos de escape, además de las calderas. Esas son las fuentes que tenemos en casa, pero también a nivel industrial, también se produce monóxido de carbono. ¿Y en dónde podemos encontrar esta eliminación de monóxido de carbono? Básicamente en los escapes de las máquinas y automotores, calentadores de gas o carbón que usan madera, humo de incendios, y esta es la razón por la que lo ponemos aquí como una sustancia asfixiante. La tasa o la frecuencia de incendios es bastante alto en nuestro país. Emanaciones de fundidoras de acero, como por ejemplo en La Oroya, en las zonas de Huancavelica, Purímac, donde hay fundición de cobre o fundición de acero, también se produce este tipo de producto final que es el monóxido de carbono, combustión, y las no tienen mantenimiento adecuado. Entonces, así como tenemos fuentes de producción de monóxido en el hogar, también tenemos fuentes productoras de CO en las industrias: escape de maquinarias y automotores, calentadores de gas o carbón, humo de incendios, emanaciones de fundidoras de acero, molinos que utilizan combustión y embarcaciones sin mantenimiento. También hay fuentes pequeñas que a veces pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, el tabaquismo. El hecho de que uno fume incrementa el riesgo de producción de monóxido de carbono de esta manera.
El tabaquismo puede producir niveles de carboxihemoglobina entre 5 a 10%, el cual interviene directamente en un proceso de aterosclerosis acelerado, mucho más rápido que en condiciones normales, y que esto en fumadores se observa más que en los no fumadores, ¿sí? Entonces, otra fuente de monóxido de carbono que está muy cerca a nosotros son aquellos fumadores crónicos, fumadores persistentes. Otra de las causas de intoxicación por monóxido de carbono es el hecho de estar mucho tiempo sentado en la cabina de un vehículo, sobre todo en los camiones. Los conductores de camiones, sentados en la cabina en situaciones de tránsito pesado, cuando van muy lento, pueden alcanzar niveles similares de monóxido de carbono o de carboxihemoglobina similares a los fumadores. Es decir, que el chofer que va sentado largo rato en su cabina puede tener niveles de carboxihemoglobina similares a que si estuviese fumando. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros evaluemos un paciente de esta naturaleza. Y, por ejemplo, es una de las razones por las cuales los conductores, no solamente de camiones, sino de vehículos más pequeños, viajan siempre con las lunas abajo. Si ustedes lo han visto, los camioneros siempre viajan con las lunas abajo con la finalidad de lograr un mayor intercambio de monóxido de carbono que va allí con el área ambiental. Pero además tienen otra particularidad, que la mayoría de choferes, sobre todo de camiones, son obesos. Y el obeso tiende a ser disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Acumulación de CO2 y en su descomposición esto puede formar monóxido de carbono. Por lo tanto, también el camionero, aparte de ir con las lunas arriba, con un tiempo de, de exposición más prolongado, también puede producir niveles tan altos como el 5 al 10%. Ustedes conocen esto, la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no es cierto? Esta es la curva de disociación de hemoglobina que tiende a decir que cuando más a la izquierda esté, mayor posibilidad de que esto se vaya hacia el ciclo anaeróbico. Entonces, es decir, que no se busca tanto ATP, sino se busca el hidralazín fosfato. Por lo tanto, el riesgo de producción de CO o de monóxido de carbono va a ser más alto. Entonces, esta es la curva normal de la curva de disociación de la hemoglobina y esto se debe a diferentes alteraciones, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellos puede llevar a hipoxia. Esta disminución del aporte de oxígeno lleva al ciclo anaeróbico de Krebs y esto por intervención del piruvato va a dar resultado final el incremento del lactato sérico y producir acidosis metabólica. Entonces, para entender el daño que puede producir el monóxido de carbono, tendríamos que llevarlo a esta imagen que tenemos aquí, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Habíamos dicho que la hemoglobina el monóxido de carbono tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Compite de mala manera con el oxígeno para ocupar los receptores de la hemoglobina. Recordemos que una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, pero cuando la competencia es demasiado grande, puede que lleve 1 de oxígeno y 3 de monóxido de carbono, y eso no le hace bien al organismo. Entonces, esta lámina que ustedes están viendo es para reiterar la capacidad que tiene el monóxido de carbono para unirse entre 200 a 300 veces más rápido que el oxígeno.
Por lo tanto, en una sobreexposición de monóxido de carbono, es 200 veces más fácil obtener carboxihemoglobina que oxihemoglobina. Entonces, cuando nosotros vemos la funcionalidad de los órganos y sistemas debido a esta sobredosis de monóxido de carbono, estos procedimientos se van a hacer mucho más lentos e ineficientes. Entonces, la lámina que ustedes ven aquí es para reiterarle que el monóxido de carbono se une entre 200 a 300 veces más que el oxígeno en la molécula. Entonces, es más fácil producir carboxihemoglobina que oxihemoglobina. Por eso está esta lámina aquí. Entonces habíamos dicho que dentro del mecanismo de producción del caso del curso clínico de los pacientes con sobreexposición a monóxido de carbono, habíamos dicho que se puede unir a la hemoglobina, se puede unir a la mioglobina, se puede unir al citocromo P450 y se puede unir al receptor AA3. De tal manera que en base a esa capacidad que tiene el monóxido de carbono, vamos a conversar ahorita de cómo es la fisiopatología de la intoxicación por monóxido de carbono. Uno, habíamos dicho que se puede unir a la hemoglobina entre 200 a 300 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, hay un incremento en la formación de carboxihemoglobina. El monóxido se absorbe fácilmente por los pulmones, pasa a la circulación y se une a la hemoglobina. La unión del monóxido de carbono en uno de los 4 lugares de transporte de la hemoglobina, recuerden, la molécula de hemoglobina transporta 4 de oxígeno. La unión del monóxido a uno de esos 4 receptores ocasiona un aumento de la afinidad de la misma por el oxígeno. Si bien es cierto, compite por eso, pero eso también le desencadena la posibilidad de que esta célula pueda absorber más oxígeno por otros mecanismos con la finalidad de evitar la acidosis metabólica. También puede unirse a otras proteínas, dijimos, mioglobina, citocromo P450 y A3. Entonces, no solamente se une a la hemoglobina, también se puede unir a la mioglobina muscular y a la mioglobina cardíaca. Entonces, es más fácil intuir qué sintomatología podemos tener en este tipo de pacientes. Y al unirse a la mioglobina, tanto muscular como cardíaca, lo que va a suceder es que va a haber disminución de la función muscular por ciclos anaerobios. ¿Ok? También es necesario señalar que la disfunción del miocardio por hipoxia celular, se produce hipoxia, esto no llega adecuadamente oxígeno al músculo cardíaco, esto produce una disfunción del miocardio que también llevaría a mala perfusión, o sea, a shock. Pero no solamente lo hace uniéndose a la hemoglobina, a la mioglobina o al P450. También la molécula de monóxido de carbono por sí misma, sin unirse a nadie, lo que hemos mencionado anteriormente, sin unirse a nadie, puede provocar daño directo sobre las células. Esta es una diferencia manifiesta que tenemos que tomar muchísima importancia cuando trabajemos intoxicados por monóxido de carbono. Entonces, no solamente se une la hemoglobina, no solamente se une a la mioglobina o el P450, no. También puede producir esta molécula de monóxido o de carboxihemoglobina, también puede producir daño celular directo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Impide la respiración tisular a nivel de las mitocondrias, disminuye la producción de ATP para irse hacia la vía anaeróbica que produce finalmente el lactato y adenosín fosfato, pero que ya no genera tanta energía como se hace a través del ciclo aeróbico de Krebs. Entonces, la unión del monóxido al citocromo P450 impide la respiración celular y la síntesis de ATP, favoreciendo el metabolismo anaeróbico
porque no hay oxígeno, la acidosis láctica y finalmente la muerte celular. Además, causa degradación de ácidos grasos insaturados, provocando daño en la mielina del sistema nervioso, el cual, a pesar del daño, puede ser reversible. Entonces decimos, ¿cómo es que actúa? ¿Cómo es que actúa el monóxido de carbono? Uno, lo hace uniéndose con una capacidad 203 veces mayor a la hemoglobina para formar carboxihemoglobina, ¿no es cierto? Carboxihemoglobina. También lo puede hacer a través de su unión a la mioglobina, tanto esquelética como cardíaca, uniéndose a la mioglobina, uniéndose al citocromo P450, o uniéndose a la proteína AA3, cualquiera de ellos. Y finalmente, también lo puede hacer a través del daño directo de la molécula de carboxihemoglobina sobre la célula. Entonces, tenemos diferentes mecanismos para valorar cómo es que una molécula de monóxido de carbono puede producir alteraciones en la fisiología del ser humano. Entonces, ¿cuál podría ser el cuadro clínico de estos pacientes cuando llegan a los servicios de emergencia? Y tenemos todos estos: fatiga, malestar general, debilidad, síntomas gripales, a pesar de que no es irritante, pero puede haber síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, como principales manifestaciones de la sobredosis de monóxido de carbono o la intoxicación por monóxido de carbono. Pero tenemos otro gran paquete de sintomatologías: mareos, parestesias, debilidad, enfermedad vascular cerebral puede producir también, coma, convulsiones, inestabilidad emocional, dificultad para pensar, letargo, somnolencia, palpitaciones, arritmias, hipotensión, paro cardiorrespiratorio, trastornos en la piel. La piel puede tomar un tinte, una coloración rojo-vinosa, ¿sí? El llenado capilar va a ser deficiente y puede haber dolor de pecho en algunos casos por isquemia coronaria aguda. Entonces, el cuadro clínico, el cortejo sintomático de este tipo de pacientes es muy variado y es muy inespecífico. Por eso es que les reitero que los cuadros en la emergencia siguen siendo basados en la historia clínica, en el examen clínico y en la solicitud de algunos exámenes de laboratorio, tratando de encontrar cuál podría ser la causa, por ejemplo, de convulsiones que no ceden a diazepam, que no ceden a glucosa, que no ceden a tiamina, como hablamos el día de ayer. Entonces hay que buscar la causa, y la mayoría de esas causas las podemos encontrar tan cerca como una estufa que está mal funcionando o un garaje donde prendemos el carro, del cual esté emanando monóxido de carbono. Más manifestaciones clínicas ahora separados por órganos y sistemas. Tenemos en la esfera neurológica que la intoxicación por monóxido de carbono puede producir cefalea, vómitos, obnubilación, letargo, excitación psicomotriz, convulsiones y coma. Entonces, cualquier sintomatología del espectro neurológico puede presentarse en esta intoxicación por monóxido de carbono. A nivel cardiovascular puede haber dolor de pecho o angor, hipotensión, hipertensión arterial, arritmias, infarto e isquemia. Todas ellas puede haber. A nivel digestivo suele haber náuseas, vómitos y dolor abdominal. A nivel respiratorio se presenta disnea, edema agudo de pulmón, hemorragia pulmonar. Es uno de los signos más ominosos, más graves de este tipo de pacientes, que normalmente estarían en condiciones estables. Ahora puede complicarse con edema agudo de pulmón e incluso con hemorragia pulmonar. A nivel de renal, puede producirse insuficiencia renal, necrosis tubular aguda. Recuerden
que este monóxido de carbono se une a la mioglobina y puede producir alteraciones a nivel de la funcionalidad de los músculos. Entonces suele haber hipotonía y esta unión puede provocar la destrucción del glóbulo rojo, producir alteraciones y en algunos casos puede provocar taponamiento renal y el paciente entra en paro. A nivel de los ojos podemos encontrar visión borrosa, podemos encontrar amaurosis. En el estado ácido-base, recuerden, esta es una acidosis metabólica por presencia de ácido láctico. Nosotros no podemos separar todavía estas dos cosas. A nivel metabólico, puede producirse hiperglicemia y aumento del SACA total. ¿No es cierto? De la creatinina sinasa, esto total. Además, puede ocurrir con menos frecuencia, sí, pero puede ocurrir edema agudo de pulmón no cardiogénico, falla multiorgánica o disfunción orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada, formación de vesículas dérmicas o aumento en la susceptibilidad cutánea a lesiones dérmicas por presión, rhabdomiólisis, recuerden, se une a la mioglobina, puede haber rhabdomiólisis, necrosis tubular aguda, taponamiento renal e insuficiencia renal aguda. También puede haber lo que se conoce como síndrome tardío del monóxido de carbono. ¿Qué es lo que ha pasado? Que algunos suelen ser sustancias hidrosolubles y eso se elimina. Y algunos otros suelen ser liposolubles y ahí en el tejido celular cutáneo se almacena y se van liberando de manera lenta y progresiva. Por lo tanto, esa liberación lenta y progresiva, más allá del episodio agudo, suele provocar un síndrome de intoxicación por monóxido de carbono tardío. Y aquí está el síndrome tardío, es una leucoencefalopatía de sustancia blanca. ¿Por qué? Por daño isquémico. Daño isquémico. Probablemente nos demoramos en mantener las cifras de funciones vitales en valores aceptables y esto nos provocó daño isquémico. El síndrome tardío, conocido como encefalopatía de sustancia blanca, puede presentar un cuadro similar al Parkinson, es decir, movimientos involuntarios, rueda dentada y estas cosas, pero puede la enfermedad de Parkinson puede hacernos confundir con el síndrome tardío de intoxicación por monóxido de carbono. Puede haber déficit de memoria, en este caso, trastornos en la concentración y trastornos psiquiátricos. Fíjense que el espectro de la sintomatología es similar. Síndrome similar al Parkinson, déficit de memoria, trastornos de concentración y trastornos psiquiátricos. Fíjense, esta es una ciudad comercial en las cuales nosotros vemos todo lo que puede producir monóxido de carbono para estar atentos, ¿sí? Tenemos aquí monóxido de carbono natural. Aquí hay fuentes, por ejemplo, los tubos de escape de los vehículos, las chimeneas, ¿sí? Pueden producir todo esto y generar alteración a nivel del ciclo aeróbico de Krebs, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el espectro de la sintomatología es bastante amplio e inespecífico en el caso de intoxicación por monóxido de carbono. Y aquí vale la pena detenerse unos segundos para decir que las intoxicaciones, tanto incidentales como provocadas, suelen ser difíciles de diagnosticar y necesitamos un amplio nivel de experiencia en la sospecha clínica para poder manejar adecuadamente a estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos pedir en el laboratorio? En el laboratorio lo que podemos pedir, ¿sí? Es, si tiene síntomas leves, de repente por ahí un examen para ver si tiene alguna concomitancia. Pero en los pacientes con cuadro clínico moderado o severo, estos sí necesitan hacer algunos estudios específicos para saber el grado de contaminación y, por supuesto, sabiendo el grado de contaminación,
podemos implementar las medidas terapéuticas que corresponden. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas pruebas? Aquí está. Medir el nivel de carboxiemoglobina en sangre. Esto es fundamental porque tiene que ver con la necesidad de tratamiento. Entonces, como exámenes auxiliares se puede pedir niveles de carboxiemoglobina en sangre, electrocardiograma, porque puede haber un cuadro similar a la isquemia, recuerden. Entonces, si yo tengo un paciente que se queja o una paciente que se queja de dolor de pecho, me dice que lo han traído de su casa, que no han notado mayor cosa, yo no voy a pensar directamente en intoxicación por monóxido de carbono, ¿no es cierto? Si viene una persona joven, lo primero que tengo que pensar es si infarto de miocardio, neumotor de tensión o algunas de esas otras cosas. Podemos pedir también gases en sangre arterial, creatinina fosfoquinasa, fracción MB, troponina, creatinina fosfoquinasa total, mioglobina también en suero y orina. Radiografía del tórax para ver no vaya a haber por ahí alguna razón para que el paciente esté hipoventilando, una tomografía axial de cerebro y lo que hablamos el día de ayer o antes de ayer, el triaje toxicológico en orina, conocido como psicotox. Esto también es lo que podemos hacer. Entonces, ¿de qué nos sirven los niveles de carboxiemoglobina en sangre? Hay que medir los niveles de carboxiemoglobina en sangre, ¿sí? Mediante un procedimiento similar a la oximetría de pulso, similar a eso, pero es un sistema diferente porque esto va a medir monóxido de carbono, no niveles de oxígeno, esto mide monóxido de carbono. Es muy útil que tengamos nosotros en nuestros hospitales. Los niveles normales de carboxiemoglobina no superan el 1 al 2%. Fíjense, tenemos monóxido de carbono en el organismo, sí, pero en cifras tan pequeñas de 1 a 2% que no es significativo en el cuadro del paciente. Cuando nosotros llevamos al laboratorio una muestra para que nos midan el nivel de carboxiemoglobina, esta puede ser positiva o útil a partir del 5%. Si tienes una muestra que dice 4%, ese no hay problema. Probablemente te va a dar síntomas leves y después de un tiempo se va a metabolizar y se va a desaparecer. Pero aquellos que tienen 5% de carboxiemoglobina, en ellos sí tendríamos que estar preocupados. Entonces, si ya tenemos el dosaje de carboxiemoglobina, estos niveles de carboxiemoglobina lo podemos comparar con el cuadro clínico y el grado de exposición. Menos del 10%. Evidencia de exposición solamente 60 partes por millón. Aquí no vamos a tener problemas, no hay síntomas, así que nos podríamos equivocar. Menos del 20%. En general, puede no tener síntomas. Puede tener una cosa leve por ahí, cansancio, fatiga muscular, esas cosas. Pero alteraciones en el patrón ventilatorio no hay todavía. Entre el 20 y 40% de carboxiemoglobina se suelen presentar cefalea, náuseas, mareos, palpitaciones, malestar general, a un promedio de 200 a 400 parte por millón. Entre 40 y 60% de carboxiemoglobina aparece la confusión, aparece el compromiso neurológico y más allá de los 60% de exposición de persona a niveles altos de carboxiemoglobina, si nosotros tomamos una muestra, vamos a decir que si encontramos más del 60% de niveles de carboxiemoglobina, el paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Entonces, aquí antes de que señalemos los errores que solemos cometer en la emergencia. El oxímetro de pulso, o pulsioxímetro, o como mal llamado, algunos dicen el saturómetro, no existe esa palabra, el oxímetro de pulso o pulsioxímetro no sirve, así con mayúsculas, no sirve para diagnosticar o para confirmar una sospecha diagnóstica de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué?
porque el oxímetro de pulso solamente mide mediante emisión de ondas que hacen impacto y reflejo sobre el torrente sanguíneo. El oxímetro de pulso u oximetría de pulso solamente detecta, insisto, oxihemoglobina. Oxihemoglobina es lo único que mide. Por lo tanto, ustedes no le pueden poner un oxímetro de pulso cuando están valorando la necesidad de intervenciones terapéuticas por niveles de CO. ¿Qué errores podemos cometer en emergencia? Uno, no sospechar. Ese es un error. No sospecharlo porque primero pensamos y con justificada razón en infarto de miocardio, en tromboembolia pulmonar, en neumotoras espontáneo y esas cosas, y muy pocas veces no sospechamos el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. No iniciar oxígeno de inmediato. Cuando yo digo no iniciar oxígeno inmediato, entonces ustedes en estos momentos estarán pensando, ya, entonces el tratamiento del monóxido de carbono es el oxígeno de inmediato, que le pongamos oxígeno. La respuesta es sí. Ese es el antídoto. Vamos a verlo más adelante. No indagar sobre una potencial fuente, es decir, si esta señora está mucho tiempo en el garage tratando de arreglar su carro, si es que animales pequeños se han muerto en la casa, por ejemplo, se murió el gatito, se murió el conejo, es porque los niveles de CO2 han estado bastante altos, entonces eso nos ayuda a sospechar o a confirmar nuestro diagnóstico. No interrogar a los demás familiares que conviven con el paciente, preguntarle cómo se sienten ellos y repito si es que han fallecido o muerto algunos animales domésticos pequeños. Ya habíamos hablado que la oximetría de pulso no distingue entre carboxihemoglobina y oxihemoglobina. No sirve el oxímetro de pulso para manejo de intoxicación por monóxido de carbono. No sirve el oxímetro de pulso. Sin embargo, hay que señalar que la intoxicación por monóxido de carbono es muy severa en personas muy ancianas y en niños. Entonces ellos son más expuestos a alcanzar niveles por encima del valor normal. Recuerden que es de 1 a 2, por encima del valor normal de niveles de monóxido de carbono. Ojo en las pacientes embarazadas. ¿Qué particularidad tienen las pacientes embarazadas? Lo que sucede con las embarazadas es que esa afinidad de 200 a 400 veces que tiene el paciente con intoxicación por monóxido de carbono en las gestantes se duplica. Entonces es mucho mayor, por lo tanto, y la hemoglobina fetal, no la hemoglobina de adulto que tienen las mamás, sino la hemoglobina fetal es más potente, es más capaz o más sensible, digamos así, más sensible de tomar monóxido de carbono para llenar los lugares, los receptores que normalmente van utilizados por el oxígeno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en las gestantes. De repente, no por la mamá, sino por el bebito, por el feto, porque la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. ¿Ok? Esta es la famosa cámara hiperbárica. ¿Sí? Es una cámara hiperbárica antigua, ahora las cámaras son mucho más pequeñas. Aquí, yo recuerdo que cuando hacía la residencia en estas cámaras hiperbáricas entraba el paciente y entraba el médico. Yo entraba varias veces eso, ahora no, las cámaras hiperbáricas son mucho más pequeñas, incluso pueden ser portátiles. Así que esta es una cámara hiperbárica. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono? Lo hemos venido conversando durante todos estos momentos. El tratamiento debe iniciarse en el lugar donde encontramos al paciente. Por ejemplo, un incendio. Sacamos al paciente del lugar del incendio, lo ponemos un poco alejado y le damos oxígeno. Recuerden que los bomberos llevan un balón de oxígeno en la espalda y al costado llevan una maquinita que va parpadeando de color verde, de color amarillo y de color rojo. Mientras parpadea de color verde significa que el tanque está lleno
Cuando parpadea de color amarillo hay que preocuparse y cuando aparece el parpadeo de color rojo hay que salir. Hay que salir de la zona del incendio porque hay que recargar el balón de oxígeno. Y una vez que sale, mientras se recarga el balón de oxígeno, ese bombero tiene que tener oxígeno suplementario. ¿Ok? Entonces, el tratamiento debe iniciarse en el lugar del suceso, retirando al individuo de la fuente del monóxido de carbono y aplicando oxígeno de manera inmediata. Ese es el antídoto específico. El personal sanitario, como nosotros, debe tomar precauciones para no intoxicarse. Tenemos que estar con las ventanas abiertas, en algunos casos, si hay mucha exposición, ponernos máscaras protectoras, de tal manera que no estemos expuestos de manera tan sencilla. Recordemos que el monóxido de carbono es de 200 a 300 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno por sí mismo. En las medidas generales tenemos el ABC, vía aérea, ventilación y circulación. En el paciente con síntomas leves de intoxicación por monóxido de carbono le podemos poner oxígeno normovárico, es decir, de un balón de oxígeno al 100% con máscara con reservorio durante 4 horas. Entonces, pacientes con cuadro leve de intoxicación por monóxido de carbono, podemos usar máscara con reservorio, le damos oxígeno normal, si se quiere, al 100% durante 4 horas y lo volvemos a valorar. En cambio, en los pacientes con síntomas graves, se recomienda el uso de oxígeno hiperbárico a 2.8 atmósferas de presión. No es el oxígeno normal que sale de los balones o del tendido, es una máquina como la que hemos visto anteriormente para pacientes con síntomas graves, a los cuales hay que darle oxígeno hiperbárico al 100% y a 2.8 atmósferas de presión. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? ¿Qué hace el oxígeno al 100%? Lo que hace es que reduce, fíjense, si nosotros no le ponemos oxígeno al paciente, lo dejamos que respire aire ambiental, lo que va a pasar es que la vida media de la carboxihemoglobina va a estar alrededor de 6 horas. Si nosotros lo dejamos que respire aire ambiental, el tiempo de vida medio de la carboxihemoglobina es de 6 horas. Cuando nosotros le ponemos oxígeno al 100%, llámese a través de máscara con reservorio, ¿ya? El tiempo de vida media de la carboxihemoglobina queda de 6 horas, disminuye a 1.3. Disminuye, y esto es un tiempo de vida media muchísimo más corto, por lo tanto la sintomatología va a durar menos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros le administramos oxígeno hiperbárico a 2.8 o 3 atmósferas de presión? Este tiempo de vida media, que era de 6 horas aire ambiental, que era de 1.30 horas con oxígeno al 100%, se reduce, fíjense, considerablemente a solamente 23 minutos. Por lo tanto, el tiempo de exposición de las células a la carboxihemoglobina va a ser muchísimo menor, solamente de 23 minutos. Por eso es que preferimos darle cámara hiperbárica, sobre todo en aquellas intoxicaciones severas o graves. Esta es la explicación. Los tiempos de vida media de la carboxihemoglobina disminuyen de acuerdo a la cantidad de oxígeno que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Lo podemos administrar a través de mascarillas con reservorio, máscara con reservorio. Lo podemos administrar mediante cámaras hiperbáricas. Recordar que el oxímetro de pulso no diferencia la carboxihemoglobina. Sí, y la manera de monitorear los niveles de carboxihemoglobina es a través del laboratorio. No se debe usar el oxímetro de pulso. El oxígeno hiperbárico lo hemos señalado ya. Se administra entre 2.8 y 3 atmósferas de presión y esto reduce el tiempo de vida media de la carboxihemoglobina hasta 23 minutos. ¿Ok? Antiguamente se decía que no tenía mayor beneficio en los niños. Ahora hay algunos estudios que sí dicen que podemos usar oxígeno hiperbárico en niños. Recordemos que el oxígeno es un medicamento. Que el oxígeno es un medicamento y por lo tanto, al ser medicamento, tiene efectos benéficos y tiene efectos colaterales. De manera que someter a un paciente
a oxígeno al 100% más allá de 24, 48 horas, produce daño, ¿no es cierto? Produce daño. Neuritis retrolental es una de las consecuencias más frecuentes de esto, pero el uso de oxígeno al 100% más allá de 48 horas suele producir daño, sobre todo a nivel oftalmológico. ¿Cuándo ponemos oxígeno hiperbárico? ¿Cuándo decimos el paciente tiene que ir a la cámara hiperbárica? Cuando no mejora después de 4 horas de oxígeno normal, le pusimos una máscara con reservorio del 100% tomado de un balón de oxígeno o de una cadena de suministro de oxígeno, y después de 4 horas el paciente no mejora, ese debe ir a cámara hiperbárica. Cuando se mantiene con estado de conciencia alterado, le hemos puesto oxígeno y sigue con trastorno del sensorio, ese paciente va a cámara hiperbárica. Cuando hay signos de isquemia, de arritmias o tiene acidosis sevérica, acidosis severa, el paciente va a cámara hiperbárica. Cuando los niveles de carboxiemoglobina detectados en sangre, cuando los niveles de carboxiemoglobina detectados en sangre es mayor de 25% en no gestantes y mayor de 15% en gestantes. Fíjense que lo que habíamos dicho, hay que reiterarlo ahora, la hemoglobina fetal es mucho más afín a la carboxiemoglobina que la hemoglobina de adultos. Por lo tanto, quien va a sufrir mayor daño es el feto y no a la mamá. Una vez que nosotros hemos tratado de marcar paciente en la emergencia, cuando va a la unidad de cuidados intensivos, cuando sigue con trastorno sensorio, escala de Comeglaco menos de 9, cuando los niveles de carboxiemoglobina superan el 40%, ese paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos, cuando hay signos de arritmias o de isquemia en el electrocardiograma, o cuando hay signos de deterioro neurológico o de hipertensión intracraniana. Estos pacientes deben ir a la unidad de terapia intensiva. Los pacientes que mejoran después de haber administrado oxígeno suplementario pueden serse hospitalizados, sobre todo aquellos que tienen niveles de carboxiemoglobina entre 25 y 40%. Esos pacientes pueden, y recuerden que los que tienen más de 40 deben ir a cuidados intensivos, los que están menos de 25 podrían ser observados en la emergencia y luego dados de alta, y los que están en ese grupo de 25 a 40% de carboxiemoglobina deben ser hospitalizados para continuar con su observación y monitoreo. En cuanto a la prevención, los lugares de alto tránsito de personas deben de tener un detector de monóxido de carbono, un detector de humos, que ustedes lo han visto seguramente en algunos locales comerciales, detector de humo, nunca quemar cosas dentro de la casa, nunca caliente su casa con un horno de gas, no encienda un generador en un cuarto cerrado, no caliente su carro en un garaje cerrado, sobre todo si tiene mala combustión, se va a llenar de humo y vamos a tener problemas con intoxicación por monóxido de carbono. Estos son los famosos detectores de monóxido de carbono que ustedes seguramente los han visto en alguna discoteca, en los techos de alguna discoteca o en los techos de algunos centros comerciales. Son los detectores de humo que están en los baños de los aviones, por ejemplo, donde no está permitido el fumar. Ahí están, por favor, no los movilicen, déjenlos ahí, que nos pueden salvar la vida muchas veces. Ok, muchísimas gracias entonces por el día de hoy. Hemos terminado y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que consideren. Muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta, puede hacerla por el chat o en todo caso encender su micro y hacerla directamente.